sin maldad. ¿Empezamos? Sí, doctor. Entonces, la idea es ahorita nada más poner las líneas de pensamiento que se podían desarrollar para el futuro marco, a una nueva concepción, a una generación diferente, que muy distinto de cómo están aprendiendo a cómo aprendimos nosotros. Entonces, ante eso se está definiendo varias líneas de estudio, que son, por ejemplo, conocimientos aplicados interdisciplinarios, porque obviamente se ha hablado mucho de multidisciplina, pero en realidad lo que necesitamos es interdisciplina, o sea, generar un conocimiento propio de la arquitectura como interdisciplinario, pero tomando la interdisciplina. Ahorita lo voy a explicar. El otro, la capacidad intuitiva, es definitivamente la base del arquitecto, la capacidad intuitiva y el desarrollo de la imaginación. Eso es lo que debemos de explotar mucho. Antes teníamos una manera de hacerlo, ahora tenemos que hacerlo de otra manera, pero tenemos que producir el interés, ¿no?, la motivación para que puedan desarrollar su capacidad de imaginación. Después viene la capacidad coherente sintética. En realidad, como sabemos, para hacer un proyecto necesitamos tener una manera lógica de integrar las partes mentalmente, y ahorita vamos a ver cómo podemos hacer a través de las nuevas generaciones. Desarrollo de habilidades psicomotrices, pero eso es obvio. Tenemos que desarrollar tanto el dibujo, la capacidad de dibujo, como la capacidad de maquetas, etcétera, que nos permiten eso. Obviamente las habilidades expresivas, cómo debemos expresar, qué maneras tenemos, el desarrollo de inteligencia emocional, que nunca hemos explotado y lo debemos de explotar, porque eso es muy importante para saber desarrollar la mente de los individuos. Después viene la endocultura. Esto es muy importante porque no es la idea de rechazar lo que traen, sino entregarles como conocimiento nuevo, como algo nuevo que se está adquiriendo, no negando lo que ellos son. Entonces, no meternos en su mundo filosófico, en su mundo social, cultural, sino como algo nuevo, plantear algo nuevo, de la generación, de una generación a otra. Y lo más importante en esta época es el pensamiento ambientalista. Si no sabemos de integrar el concepto ambientalista, que es el que se está manejando, y es el futuro, que es el que estamos viviendo todos los días, con cambios de lluvias, con incendios, etc., tenemos que enseñar cómo debe de ser el aspecto ambientalista. Y luego lo más importante que yo considero, que he estado viendo, después de regresar de la pandemia, pues me encontré con esto, ¿no?, con que las gentes están manejando mucho el objeto virtual. El objeto virtual lo están relacionando como un objeto en la realidad y mental, lo están incluyendo tanto en la realidad como en la mente, el objeto virtual. Entonces hay una comunicación entre el objeto virtual, que lo manejan las computadoras, que lo manejan en sus 3D, etcétera, todo es virtual para ellos, debe de estar relacionado tanto mentalmente como en la realidad para lograrse. Esas serían las líneas principales. Voy a ir entrando, no voy a detallar todo porque eso es parte de todo lo que tendríamos que hacer, pero voy a ir poco a poco planteando. Esta es una concepción básica de lo que es la interdisciplina, la multidisciplina y la transdisciplina. Si vemos claro que estoy manejando, obviamente, las posiciones de lo que es digamos, una de valores, cómo se generan los valores a través de la praxis, la poiesis, ¿no? Y entonces manejo las disciplinas de praxis, que son las disciplinas entre personas, como son sociología, antropología, economía, ecología, y son una serie de relaciones entre personas. Del otro lado está el manejo de la naturaleza, el hombre con la naturaleza, como poiesis, y es geografía, edafología, geología, hidrología. Obviamente yo estoy pensando en arquitectura y urbanismo, no estoy pensando más en arquitectura, sino en todo el diseño
del espacio, ¿no? Entonces sería geometría descriptiva, geometría analítica, topografía, etcétera, que serían obviamente el manejo a la naturaleza, el hombre con la naturaleza. Pero curiosamente de esto sería la multidisciplina. Pero la multidisciplina no puede ser nada más por decir la disciplina que va a participar, sino se tiene que definir la línea de pensamiento del especialista que va a participar. Porque entonces en este momento, por ejemplo, si yo manejo sociología, la parte principal, sociología, y traigo un sociólogo marxista y yo traigo un positivista, lo único que voy a lograr es que se peleen, pero no me ayuden en nada. Entonces se necesita saber cuál es el tipo de especialista que vamos a requerir, hacia qué problema que vamos a requerir. Entonces, después viene lo más importante que puse en medio, que es estética y arte, que serían básicamente las bases, digamos, artísticas, las bases de los perceptos, o sea, la percepción. O sea, el percepto es como si fuera en el conocimiento, el contenido del conocimiento es un contenido, es un concepto. El contenido de percepción es un percepto. Entonces estamos hablando de un percepto que tenga percepción, emoción, sentimientos, que son los que vamos a manejar con los perceptos. Entonces estamos hablando de un campo esencial simbólico, es una frase que manejo para definir cómo debe ser la vida pragmática con la vida cotidiana. O sea, el arquitecto debe entender perfectamente la vida cotidiana, saberla abstraer de manera perceptiva, ¿no? Y también entender la vida pragmática, las leyes, las normas, ¿no? Y saberlas aplicar. En ambas cosas las va a aplicar dentro de la cultura, en particular las formas de vida cotidiana. Él tiene que saber entender eso, ¿no? Esa es la base. Y del otro lado están los campos esenciales, vitales, que serían obviamente los de vida, ¿no? Que serían la adaptación al ambiente, a todo lo que es temperatura, lo que llueve, etc. Ambos sería arte y estética, nos da la transdisciplina. ¿Pero qué es transdisciplina? Porque eso es muy curioso, si paso los conocimientos, no puedes pasar los conocimientos así, porque cada ciencia tiene un objeto de estudio diferente al otro objeto de estudio de otra ciencia, y diferente al otro y al otro. Entonces, si contamos las ciencias que puse aquí, las disciplinas, pues podemos contar 20, ¿no? Entonces 20 objetos de estudio no pueden pasar los conocimientos de 20, es absurdo. Entonces se tiene que definir qué tipo de contenido es lo que queremos. Por ejemplo, voy a hablar un poco de urbano. Yo estoy estudiando la geología, urbanamente, pero a mí lo que me interesa de la geología, la fatiga del terreno. A mí que me va a interesar si es roca ígnea, roca geológica tal, ¿eh? Sí, pero ¿cuánto resiste? 10 toneladas, 20 toneladas, o sea, a mí me interesa la fatiga, ¿no? Del terreno. Entonces, yo pido eso al geólogo, ¿no? Yo no veo, a mí sí tiene esta roca, muy bien, pero quiero cuánto va a soportar, ¿no? ¿Y a qué nivel? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, con algunos de hidrología, etcétera? Todo lo tengo que pedir yo, qué es lo que yo requiero. Entonces, eso es la transdisciplina. La transdisciplina es lo que pide la disciplina, que puede ser urbanismo, arquitectura, lo tiene que pedir para su uso. ¿Por qué? Pues cuando hemos construido, estamos hablando sobre agua, lo que nos está interesando es todo el sistema de agua. Nos está interesando la red hidráulica, las presiones. No nos interesa que me llegue con la fórmula tal y tal y tal. A mí me interesa que me hable de la presión que yo requiero, y eso son lo que yo voy pasando hacia la manera transdisciplinaria. Pero la transdisciplina no es pasar por pasar. Eso que quede claro. Entonces debe haber métodos híbridos que no tienen ningún objeto de estudio, ni de dónde van, ni de dónde vienen, sino simplemente pasar con ese método híbrido el contenido de conocimiento que se requiere al fenómeno o al problema. La vigilancia epistemológica nos ayudaría a definir esos campos de influencia. Sí, eso no quería usar la palabra, pero lo vamos a usar.
cada objeto de estudio tiene un sistema de conocimiento, o sea, ¿qué es lo que les interesa? ¿Cuáles son sus conocimientos? Tiene métodos, cada ciencia tiene sus métodos, pero cuando se aplica un método, se tiene que ver varias cosas. Primero, no sé, voy a poner aquí, voy a poner aquí, por ejemplo, el objeto de estudio de la ciencia o disciplina. Este objeto de estudio tiene que relacionarse con varios horizontes, si le quieren llamar filosóficos o humanistas. Por ejemplo, podría ser aquí estructural funcionalismo, que es el que manejamos mucho nosotros, estructural funcionalismo, pero aquí puede ser neoempirista, aquí puede ser neopositivista, pero también marxista. Bueno, entonces, cuando yo paso el objeto de estudio que tengo un sistema de conocimientos, o sea, qué conocimientos contiene el objeto de estudio, entonces tengo que definir bajo qué tendencia voy a aplicarla, y esto me trae un método. El método que voy a aplicar tiene que corresponder a la tendencia filosófica o humanista, para que no escuchen filosofía, y el método. Y si esto no corresponde, si yo aplico un método neopositivista sobre un estructuralista, lo que estoy haciendo es un problema de pecado de lógica de la ciencia, con la palabra grosera de epistemología. Estoy provocando un problema epistemológico. Entonces, eso se necesita definir con claridad. Este es el punto. Pero si yo todavía yo solo requiero un contenido de conocimiento, entonces el contenido de conocimiento que yo necesito, debo saber de qué posición me voy a poner y qué método voy a emplear para que solo jale el contenido de conocimiento sin meterme en problemas epistemológicos, sino solo a lo que a mí me interesa. ¿Está entendiendo ese punto? Bien. Perdón, doctor. Y para la revisión del actual plan de estudios... Bueno, eso tendríamos que hacerlo así. ¿Qué es lo que nosotros queremos con nuestra tendencia? Y bajo esa, tú sabes bien que nuestra tendencia actual, desde el siglo XX, es esa, la estructura funcionalista. Pero, de repente, alguien tiene, por ejemplo, un pensamiento. Si tú dices estructura funcionalista, tú estás entrando a dos tipos de pensamiento, que es inducción y deducción. Estás aplicándolo, deductivo o inductivamente. Este pensamiento es el que nosotros estamos planteando. Si tú dices, hay otra manera de enseñar, que es la que también usamos y que nunca le hemos dado el nombre, que es la intuición. Está otro medio de entrar al cerebro, que es la intuición. La intuición pues, va a entrar con una intuición sin meter deducción ni de inducción, sino la intuición propia para lograr esencias. Es otro medio de enseñanza. Tenemos que saber qué materia, cómo vamos a irnos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces ya después podemos caballo de hacienda, ¿no? Todos los contenidos que cargamos. Bueno, con eso explico lo que dijo Marshall, el problema epistemológico, que en realidad es lógica, la lógica material. Decía el maestro Villagrán, el hacer y saber. Entonces, yo tengo que saber, hacer y saber, y el saber tiene que tener la lógica arquitectónica, lo que yo quiero como arquitecto. Lo podríamos ejemplificar, doctor, si desde la física, que es una gran campo de conocimiento, por aquí. lo bajamos a la mecánica de materiales, La a la estática, sí, y en ese momento vamos viendo que no toda la física nos interesa, No. sino que nos interesa Nos específicamente interesan las presiones y las fuerzas, las fuerzas, cómo los se equilibrios, aplican la en estabilidad, estructuras, ¿no? de la estática,
y la Así mecánica de materiales para calcular las resistencias. Eso es lo que exigiría nuestro sistema de conocimientos. Entonces yo puedo bajar y usar cualquiera de estos métodos de estudio y sabría cuál y qué métodos voy a hacer. Pero vuelvo a repetir, si yo uso el estructural funcionalista haciendo mis esquemas de funcionamiento, mi programa arquitectónico, todo el funcionalismo, y de repente le meto matriz de interrelación, grafos, eso no es funcionalismo. Eso ya es un aspecto deductivo de otro nivel, pero lo están haciendo. Yo he visto a los chicos que llegan y meten su matriz de interrelación y sus grafos, se ven muy bonitos, pero no nos sirven de nada, porque ya tenemos el esquema de funcionamiento. Ya sabemos cómo interrelacionar siguiendo la mentalidad estructural funcionalista. ¿Correcto? Vale. No vamos a profundizar más, nomás es la idea, ¿no? ¿Alguna duda? Entonces la tendencia actual va a ser Claro, cada materia, es lo que estamos hablando. Cada materia tendría su posición. Acaba de hablar de digamos, de estática y de resistencia a materiales con relación a la física, ¿no? Es evidentemente métodos experimentales, ¿no? Estamos en la experimentación física. Entonces, todo tiene que ser según la materia. Según la y para materia. proyectos arquitectónicos va a ser de hoy Ahorita en estamos adelante la usando, intuición. hasta ahorita hemos La trabajado, intuición. podríamos trabajar en intuición, y tú trabajaste en intuición. No lo dijimos, pero tú trabajaste en intuición. O sea, la intuición es buscar las esencias básicas que tú vas a plasmar, ¿no? Y lo vas a plasmar de manera intuitiva. Pero ¿qué vas a intuir? Te dije, vas a intuir conceptos y perceptos. ¿Y el percepto qué es? Pues es un contenido de percepción con emoción y sentimiento. Y el conocimiento, pues es un contenido de conocimiento, según la ciencia, según la disciplina y según la tendencia. ¿Correcto? ¿Bien? Eso queda. Esto es lo que estamos hablando como el aspecto interdisciplinar. Haciendo una traducción, doctor, como yo la percibo, caray. a ver si es más sencillo, si queda un poquito más sencillo de comprender, es que nosotros desde el conocimiento sabemos que para encender una lámpara vamos a tener que usar un cable, una conexión, una caja, la lámpara Pero misma, hablamos de, la alimentación, que son los hablamos contenidos de cuadro, conocimiento. hablamos de todo eso, ¿no? ¿Sí? Pero desde la percepción vamos a ver la calidad, el color, la intensidad de la luz para que nos genere el ambiente arquitectónico. Eso tendríamos que entrar más a fondo en la filosofía que no quiero tocar. Sí, Lo que es ente y lo que es ser sí. y los valores del ente, que no quiero ahorita tocar, porque sería... Yo quisiera hablar, ¿Eh? yo quisiera participar. Sí, Dime, Gela. Ah, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, todo lo que es el ámbito de sustentabilidad, que actualmente está, obviamente, bueno, desde hace muchos años, pero todas las ingenierías, por ejemplo, todo lo que es la hidráulica, la sanitaria y cómo impactamos al ambiente, también debería de estar en esta área. Por eso estamos dentro de las artes y las humanidades. Sí, vamos a También tocar eso. pertenecemos al área de las ingenierías. Así es, pero vamos a tocar ese punto que puede ser un croquis elemental para lo que estás diciendo, ¿verdad? Voy a borrar esto y voy a poner el objeto de estudio de la arquitectura de valores con la praxis. Y de este lado te voy a poner toda la constructibilidad. Y de este lado te voy a poner todo lo que es el percepto y la intuición, que es la estética y arte. Entonces el objeto de estudio va a tomar de estos todas las actividades humanas. O sea, voy a hacer una casa, voy a hacer una escuela, voy a hacer todas las actividades humanas. Yo debo de conocer todas las actividades humanas que se generan en una sociedad en su praxis. Y en la constructividad voy a tomar todas las ingenierías, ingeniería hidráulica, ingeniería mecánica, y entonces todo esto lo voy a tocar, pero no en sí la ciencia, el objeto de esto, sino nada más lo que a mí me interesa. Y acá igual, no va a ser un esteta o un filósofo, si yo voy a sacar el aspecto intuitivo, la expresión
artística, la expresión arquitectónica. Entonces, este es el objeto de estudio de la arquitectura. No puedes dejar, es una disciplina, no es una ciencia. Como es disciplina, captamos de varias ciencias y varias disciplinas cosas. No somos ciencia. Porque si fuéramos ciencia, teníamos un objeto muy cerrado, como la psicología, ¿no? Que estudia la mente, la sociología, que estudia los grupos humanos, ¿no? Nosotros no, nosotros estudiamos todos esos aspectos. Y todos debemos de tener esa posibilidad de tener métodos distintos según lo que se requiere. ¿Está bien? ¿Contesté? Sí, Mario, gracias. A ver, ¿alguna otra? Pasamos al otro. Bueno, esto es un diagrama, un esquema del libro que está por salir, que no lo he presentado todavía, es Conocimiento Interdisciplinario. Este aquí voy a poner esto para que lo pueda usar. Este no va a ser un croquis para explicar esto mismo, porque aquí están todas las ciencias de disciplina y todas las ciencias de la naturaleza. Bueno, porque aquí yo voy a manejar el concepto de apercepción. Husserl lo maneja como percepción trascendental y percepción inmanente. Yo lo llamo apercepción, como lo dice Kant, Immanuel Kant. La apercepción es todo lo que tú aprendiste y guardaste en tu memoria. Va a surgir cuando recibas sensaciones con los sensores, tú vas a recibir y vas a generar una imagen. Una imagen, la imagen es en la mente. La forma, lo que captamos de la forma es una figura. Lo que tiene la imagen es la mente. Entonces, la mente va a interpretar todo lo que se le enseñe al alumno, y él lo va a ver cuando reciba lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, una percepción, digamos, trascendental, que trasciende de la realidad a tu mente. Pero también lo vas a interpretar con lo que tú guardaste, ¿no? Y lo vas a hacer, y al ligar ambas, que es lo que le llama percepción, y que se le llama percepción inmanente porque ya lo tienes, y percepción trascendente porque llega, ¿no? Entonces estás generando un acto cívico, o sea, una percepción. Y aquí lo estoy diciendo, o sea, la forma es real. Y lo que yo capto en la realidad son siluetas, rasgos, figuras, la figura. Pero la imagen es lo que se me presenta en la mente, y ya expliqué cómo se logra. Y esto me da un acto térmico sensible de percepción y una imagen sensible. Esta imagen sensible es inmediata, no necesitamos mucho pensamiento, porque ya estamos preparados. O sea, yo puedo voltear y ver un coche y decir, oh, qué bonito coche, me gusta mucho. No estoy valorando nada del coche, simplemente lo veo, ¿no? Y yo digo, qué bonito, una mujer la volteo y digo, ay, qué guapa mujer, ¿no? Entonces, inmediatamente sumo todo lo que tengo y contesto. Esa es la primera imagen. ¿Qué hacemos cuando les decimos, observen, vayan a pastar, dibujen allí, dibujen este árbol y eso? Lo estamos obligando a que observen, ¿no? E integren lo que ellos tienen de la idea del árbol y lo que están viendo, ¿no? Los integran y generan una imagen mental que la dibujan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay artistas que han sido excelsos en esta pequeña imagen. Yo podría decir que Miguel Ángel es uno de ellos, ¿no? Que agarra y sumaba lo que tenía en la percepción, lo que él sentía que veía. Él veía una pared, veía una manchita y decía que ya había visto su tema, ¿no? Pero él interpretaba lo que estaba viendo conforme a su mente, ¿no? Entonces, pero eso sería una primera imagen. Estoy hablando de imaginación, Carlos, ¿no? Una primera imagen que te genera un proceso de imaginación. Y esto depende del bagaje que cada persona tenga.
cada persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, la intuición. Vamos a hablar de la intuición. Yo no voy a hablar del método deductivo y inductivo, sino la intuición. Yo capto intuitivamente eso. Dice, todos creen que la mujer tiene mucha intuición, porque pero todos tenemos intuición. Entonces esa intuición es espontánea, sensible, eso llega, trasciende de la realidad mente, trascendental, ¿no? La procesa del tacto, es una apercepción empírica, o sea, de la experiencia de lo que está ahí, ¿no? Propia del sujeto, una síntesis no múltiple, y obviamente puedo decir, voy a dibujar a Charles Chaplin, ¿no? Digo, bombín, bigotín, bastón, y entonces ya estoy dibujando, pero yo no estoy dibujando a Charles Chaplin, estoy dibujando lo que todo el mundo tiene en la cabeza, que es Charles Chaplin. Entonces, si no lo tienes, entonces vas a decir, no tienes la percepción, dices, ¿qué es eso? No lo entiendo. Entonces, obviamente, esto trae como consecuencia los manejos del cerebro, ¿verdad? Que obviamente está la sensación, el sector, la unidad sintética y finalmente el frente, que es el que concluye todo, ¿no? Entonces, acuérdate que hay el lado izquierdo y el derecho, el de la abstracción, el de la intuición, ¿no? Y vamos sumando todas las capacidades. Entonces, el chiste es que veamos que podemos desarrollar el lado derecho, que es la imaginación, la creatividad, y el lado izquierdo, que desgraciadamente tenemos que tener, que las matemáticas y la física, y tienes que integrar. Entonces, ese es el problema de nuestra carrera. Nuestra carrera no nomás es del lado derecho como los pintores y escultores, no es del lado izquierdo como los ingenieros. Nosotros tenemos que sumar las dos e integrarlas mentalmente. Y es un proceso totalmente cognitivo. Pero si no sabemos desarrollar, yo decía cuando era estudiante, el que no sabe proyectar, se va a hacer calculista. Porque solo no pueden hacer. ¿Por qué? Porque se tiene que ir al lado izquierdo, ¿no? Entonces, pues yo así decía, ¿no? Si no sabes proyectar, va a ser calculista, ¿no? Entonces, esa es una manera de pensar. Y eso me está llevando a lo que estoy intentando a través de la apercepción y la intuición. No hablo de procesos lógicos, ni inductivo ni deductivo. No me acuerdo de mi maestro Álvaro Sánchez, y respeto, porque siempre fue un maestro increíble, pero mi maestro quería con métodos cuantitativos proyectar, y luego sacaba unas matrices que llegaba a proyectar con las matrices. No nomás hacía el proceso que conocen métodos cuantitativos, no sé si han hecho bien los trabajos, porque a mí me traía como que cumpliera con el método cuantitativo, que es un método deductivo, lógico. Entonces, ¿cómo voy a llegar con la deducción lógica a provocar mi imaginación? No puedo. Sí. Bueno, eso. No sé si quedó claro esta primera imagen. Sí. Es una primera imagen espontánea, rápida. Todos la tenemos. Una pregunta, doctor. Sí. Evidentemente nosotros usamos un método deductivo, inductivo, no podemos llegar a la imaginación, pero si hiciéramos un inductivo intuitivo, sí podríamos inducir a la imaginación. El chiste no es que solo por un lado, el chiste es que tú desarrolles la mente del estudiante. O sea, no nomás es que todo por intuición, ¿no? Tú tienes que saber desarrollar todos los campos del cerebro que tiene el estudiante, ¿no? No, porque si te vas solo por un lado, también pecas del otro. Claro. Entonces, vamos a la segunda imagen, que obviamente ya no sería una percepción, sino, porque la percepción quiere decir una percepción inmediata, rápida, sino ya sería la percepción clara y precisa. Eso me obliga a entrar hasta un aspecto, digamos, de reflexión. Comienzo a tener cierta reflexión. Ese proceso ya no nomás es la imagen sensible que hablamos primero, sino ya hablamos de una imagen sígnica y análoga. O sea, ya estamos manejando signos, señales, ¿no? Y estás haciendo una reflexión. No sé si han dado cuenta, y eso yo lo vivía muy claro,
cuando estaba en primer y segundo semestre, que iban diseño general, ¿no? Que se dotaban de imaginación los chavos y hacían unas cosas impresionantes. Y ya cuando llegaban a décimo semestre, les decías, ¿y dónde está la imaginación? Todos así cerraditos, así. ¿Por qué? Porque llega el momento en que ellos comienzan a reducir su campo de sígnico y análogo, ¿no? Y entran en un problema del cálculo de estructura del estudio. Y pobre cuate ya llega el momento en que se da cuenta que es muy complejo el objeto arquitectónico. Entonces, está la imagen sensible, está la imagen significativa y la imagen análoga. Esas imágenes se suban ya en un proceso superior. Y lo hacemos. Acuerdan que cuando inicialmente cuando tuvimos la tendencia, que yo la tuve y que hice el plan así, gestal. Y no nomás que hice el plan gestal, seguí la condición gestal, había diseño básico 1 y diseño básico 2, y iba yo metiendo lo gestal. Hablaba del campo de diseño, hablaba de las tensiones, hablaba del ritmo, claro oscuro, hablaba del equilibrio. Todo eso es lo gestal. Era una tendencia gestal. Yo sí respetaba la tendencia gestal, que era como la psicología de que tú recibes esta información y la estructuras, la separas la estructura en la mente. Por eso podemos decir fondo y figura, ¿se acuerdan? De la clase. Fondo y figura, ¿no? Podemos decir equilibrio oculto, radial, ¿no? Equilibrio, que comenzamos a hablar de ritmo, ¿no? Entonces, todo eso era William Scott. El libro que era todo el mundo traía, ¿vale? Pero era realmente una posición gestal. Entonces yo respetaba la posición gestal que venía de la filosofía fenomenológica, que los psicólogos la habían vuelto a la psicología gestal o campista, y finalmente había entrado al diseño, y dábamos diseño. Sí, estoy recordando un poquito por qué hice ese plan, que duró casi 30 años, ¿no? ¿Cuánto duró, Marcia? Desde el 76 hasta el 2012. No, pues 24 años. Pero llegó el momento en que los que lo estaban dando ya no eran gestal, Entonces no sabían exactamente cuál era la intención de lo gestal, ¿no? Entonces ahí había un conflicto ya muy fuerte, que por esa razón nos dijo el maestro de la Torre que rehiciera el plan, que no se puso porque el maestro murió, ¿no? Se corrigió. Bueno. Sigo adelante. A ver si nos da tiempo, ¿no? La tercera, que ya es reflexión plena. No nomás tengo la imagen sígnica, análoga, obviamente, estados anímicos, estados emotivos, estados estéticos. Es que una cosa que es importantísima, la inteligencia emotiva, es muy importante y no la estamos tomando en cuenta. Y sin embargo sí se la pedimos, ¿no? ¿Sí? Yo siempre he pensado que está muchas veces ausente en los programas de estudio cómo el arquitecto se debe relacionar no necesariamente con la comunidad, la sociedad, que es obviamente importante para un diseño de un edificio, una ciudad, claro, sino con personas, con un cliente, con colaboradores, con trabajadores. Así es. Y esa parte que es totalmente inteligencia emocional, psicología, ¿verdad? No está presente en los programas de estudio, y es una cosa básica. Uno constantemente con jefes, empleados, clientes, el ejercicio elemental, un ejercicio elemental. Bueno, yo lo hacía, porque mi carrera lo hice siempre así, pero eso era algo, ¿no? O sea, primero decía, me motivaba, escribí un poema. Después del poema hacía mi programa, pero mi programa terminaba diciendo como una especie de diálogo, ¿no? De lo que yo quería hacer. Eso le encantaba a Álvaro Sánchez, porque después de un programa estructural terminaba diciendo eso y lo proyectaba. Entonces, si tú te das cuenta después, es explicarlo. O sea, el escribir es el lado de este lado. El crear, de este lado, ¿no? Si es poema, pues empiezas aquí, luego escribes acá,
y luego te regresas acá, y luego lo explicas y te la pasas moviendo el cerebro, tanto de un lado y de otro, y eso es un ejercicio que te desarrolla ambos sectores, y bueno, obviamente el frontal, que concluyes, ¿no? Pero eso es algo muy, muy importante. Yo lo hacía porque a mí se me ocurría. Me acuerdo con Álvaro Sánchez y Ricardo Flores, yo hice un proyecto así, hice mi, vamos a decir, plan arquitectónico, mis áreas, mis centros, todo, y al final, después del poema, puse qué es lo que yo quería. Como mi mamá era doctora en psicopedagogía, pues yo tenía libros de personalidades. Entonces decía, ¿cómo piensa un matemático? ¿Cómo piensa esto? Entonces, si mi cliente es un matemático, pues va a ser así, 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 así. Y entonces yo hacía un discursito, ¿no? Entonces, había un arquitecto que cuando lo vio, estaba en tercero, me dijo, es que esto no sirve, te repruebo. Y entonces llegó Álvaro Sánchez y Ricardo Flores Villasana y le dice, bueno, vamos a llegar a un trato. Si Mario no cumple esto, lo reprobamos. Pero si cumple, te vas. Se fue. Se fue. Entonces esto ya es una reflexión, ya estás metido en todo tu cerebro. Porque te estoy diciendo que hay analogías cínicas, anímicos, emotivos, estás moviendo todo tu cerebro en una reflexión. Y eso lo hacemos en la carrera, ¿no? Pero lo debemos de explotar debidamente. Bueno, sigo adelante, porque no, la idea no es detenerme tanto, porque eso sería ya más bien un desarrollo, ¿no? Aquí. Digo la noción, ahora sí empezó el problema. Voy a meter cálculos, cálculos de hidráulica, cálculos de estructuras, voy a meter todo, todos los contenidos de conocimiento, pero ya traigo todo este bagaje significativo, análogo, emotivo, estético, ya lo traigo, pero ahora meto los datos fríos, que es lo que para la imaginación, pero duro, pero hay que saberla mover. Que eso sería la noción. Ya cuando tienes totalmente la noción. Hoy me voy un poquito más rápido, porque si no, no acabo. Bueno, la capacidad coherente sintética. Parece loco, pero el método que realmente usamos es ese. La coherencia lógica mental. Es eso. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que en el momento logra la síntesis que el maestro Villagrán le decía el partido. Logras el partido en tu mente y lo mueves. O sea, cuando ya aprendiste todo esto, no necesitas la computadora, está en tu mente y la estás moviendo así, y estás viendo todos los colores, todo lo estás viendo en tu mente y logras el partido. Claro que después hay que meterle cinta y se fallan algunas cosas, ¿verdad? Pero bueno, entonces en ese momento la capacidad de síntesis permite integrar de manera coherente bajo un método subjetivo, totalmente subjetivo, ni intuitivo, ni deductivo, ni subjetivo, ¿verdad? De concatenación lógica, o sea, haces la integración de las partes, y se llama concatenación lógica, así se llama en el método. No es palabra mía, ya está definido. En diferentes etapas de la imaginación con una serie de aspectos aperceptivos, como son emociones, artísticos, estéticos, como también contenidos de científicos, tecnológicos y constructivos. Hay que recordar que cuando estuve acreditando, me fueron muchos años de estar acreditando, creo que acredité más de 60 universidades. El problema más grave es que no teníamos problema en Canberra, o sea, en Canberra se hizo la asociación en contra de Bolonia. O sea, Bolonia es un sistema de educación y Canberra es otro. Bueno, nosotros somos Canberra, actualmente. Somos una educación que primero, nuestro doctorado es de 5º ciclo y el doctorado de Bolonia es de 3er ciclo.
Entonces, al ser de quinto ciclo, nosotros entramos más hacia los aspectos más deductivos, más de métodos, más de todo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se llama PhD, o sea, doctor en filosofía. Entonces, para ser doctor, tienes que saber las tendencias filosóficas, no ser filósofo, sino saber las tendencias filosóficas. Entonces, de esa manera, los del tercer ciclo, pues no. Cero tendencias filosóficas, ¿no? Entonces, tú vas, entonces, te estoy comentando que en realidad, esto que nosotros estamos haciendo, que puse mi objeto de estudio, los Estados Unidos, Australia y todo, no ven construcción. Para acabar pronto. Ven criterios muy generales, pero no ven construcción. No tienen talleres de construcción. Entonces, no podíamos equilibrarnos, ¿no? Porque nosotros somos arquitectos que construimos. En México es la tendencia que los arquitectos somos constructores. Totalmente. En los Estados Unidos y en Europa no. Son generalmente más arquitectos y ya la construcción lo ve. En España hay diferente la carrera. Cuando dices el maestro, ¿cómo le llaman? Ahorita me acuerdo el nombre. Es otra licenciatura, pero para construir. Y otra es para proyectar. Entonces, aquí tenemos ese problema. Bueno, ese problema lo teníamos en Canberra. Porque nosotros hablamos de construcción. Y los gringos no hablan de construcción. Entonces había una problemática fuerte de las 5 zonas que se divide Estados Unidos por los colegios, ¿no?, de arquitectos. Los de Luisiana sí aceptaron meter construcción. Comenzaron a meter construcción, sí, tienen razón. Entonces, construcción es el lado izquierdo. Y ahí es donde complicamos al alumno, ¿no?, feamente, que estamos haciendo todos estos aspectos de condición científico, tecnológico, constructivos. Eso le estamos cambiando todo el concepto de lo que había en Estados Unidos. Por ejemplo, a la hora que querían homologar a los arquitectos gringos y que nos mandó profesiones, que hiciéramos un cuestionario, pues no funciona. Porque nosotros poníamos construcción, ¿no? Entonces no podía darle la cédula profesional al gringo, aunque según el Tratado de Libre Comercio sí teníamos que darle la cédula, ¿no? Eso quiero nomás dejarlo bien definido. En el caso de Calatrava, pues es que primero fue ingeniero y luego arquitecto, entonces pues obvio tenía las dos. Félix Candela. Félix Candela fue ingeniero, sí, claro. Luis Guinero. Bueno, aquí va el desarrollo de habilidades psicomotrices. Tenemos que hacer que desarrollen sus habilidades psicomotrices. Nosotros decíamos, me acuerdo que para nosotros una base era ¿cómo se llamaba? La raíz del respirador. El arraigo al respirador. El arraigo al respirador debe estar ahí, dale, ¿no? Entonces, eso es integrar la capacidad cognitiva a la facultad de competencias del dibujo. Ay, no, todo lo tiene que hacer la voz de la computadora. Y eso es muy importante. No es que estén mal. Porque lo que podríamos estar mal nosotros por exigirles que quieran ser así, como nosotros éramos. Porque nosotros, cualquier cosa que platiquemos, comenzamos a hacer garabato. Nunca dejamos de hacer el garabato, ¿no? Porque es nuestra manera de expresarnos. Entonces, esos alternativos dibujos artísticos o expresivos que van dando a mano alzada, ¿no? Dibujos de técnicos. Cuando tú tienes el partido, lo podría pasar, algunos ahí no los tengo aquí, pero donde hago mi croquis inmediato, ¿no? Pero curiosamente, ya le pasó a Marcial, y Marcial lo puede platicar. Es escala. ¿El que usted hace? Sí, escala. No lo puede creer nadie. Por ejemplo, cuando el Museo de Corea, que eran, ya no me acuerdo cuántos miles de eran metros. como 140,000 metros cuadrados. Lo dibujé con una pluma en un solo plano, largo, ¿no? y todo cayó escala. Nunca metí el escalímetro. Entonces me dijo, es que si no, no te escala, ya, métele el escalímetro.
y se lo metió todo escala. ¿Por qué? Porque ya tú estás manejando la mente y entonces la velocidad, ¿qué computadora? Agarrar la pluma así, ahí iba así. Yo no creo que la computadora haga eso. Iba yo a dibujar, puertas, y muebles, ponían los muebles, amueblaban las áreas para que se hiciera. Entonces, eso es, estamos hablando de que el partido, desde el partido, el esquema mental que tienes de los dibujos ya son escalas. Hay una escala mental del ejercicio que tú estás haciendo y eso te da. No lo he perdido, todavía sigo. Doctor, pero en los muchachos, al menos en los de primeros semestres, yo me he dado cuenta que cuando empiezan a utilizar computadora para la expresión de su proyecto, en primero y segundo, no dominan ni la escala ni la proporción. No Entonces, generalmente, o sea, Bueno, sí hay pero que que también está en el entrenarlos. primer año, ¿no? Por eso, pero hay que entrenarlos primero en la mano para después que se vayan a No, pero es que tiene que ser la mano y también la Tiene mano. que ser. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? De hecho, si me permite la intervención, está coincidiendo con el pensamiento de Eli. Yo estaba así con la idea de qué tan válido sería que rescatáramos un semestre de todos sus conceptos de diseño básico. Quiero dar un punto, Marcial. Todos los ejemplos que estoy presentando son de la escuela gestal de Jalapa, Veracruz, de mi amigo, ¿verdad? Joel. No son míos. Eso que está ahí es un ejemplo de sus trabajos que hicieron en la escuela gestal. Muy interesante, claro que sí. Nomás quiero hacer hincapié para que digan de dónde salió el croquis, ¿no? Bien. Queda claro el desarrollo de las habilidades, que es importantísimo. Ahí está el desarrollo de las habilidades expresivas, el dominio de los perceptos artísticos, estéticos. Es muy importante el dominio del concepto del percepto, de la forma arquitectónica, plasmando en la materia las percepciones que imagina el diseñador a base de rasgos, volúmenes, objetos, etc. Es un manejo perceptivo, es un manejo perceptivo. Esto que maneja aquí Joel surge de un concepto que él maneja mucho, que es el modelo iconográfico. O sea, maneja iconos y los representa con formas geométricas. O sea, por ejemplo, un icono, una mariposa. Tú puedes dibujar de manera natural la mariposa y es el icono, pero no, representa lo geométrico. Entonces yo me acuerdo cuando estudié en el grupo especial, Giulio Gardinali, que había estudiado realmente la Bauhaus, ¿no? Nos decía, van a trabajar todo en el cubismo. Entonces van a trabajar con brochuelo, un brochuelo con óleo, ¿no? Cortábamos los pedazos, poníamos el fondo y los íbamos poniendo, y con el brochuelo los colores, ¿no? Todo era a la Kandinsky. Todo a la Kandinsky. Y todo el año, porque éramos años, ¿no? Fue Kandinsky. Bueno, y todo trabajado en óleo y todo. Entonces, tú no piensas que eso no le sirve. No, sí, sí sirve. Y respeto a Yuri Cardinal, a Xavier Paz, que era el dominio de la línea, de la perfección, porque eran los grafos, ¿no? No teníamos rapidografos, eran grafos, y todo debía ser perfecto. Si fallaba, nos repetía todo, ¿no? Pero no era que estuviera mal, era la perfección que teníamos que tener en la cabeza, ¿no? Me acuerdo, el ejercicio que más me llamó mucho la atención a mí es que dice, pon una línea, ¿no? Con el grueso, con el T, ¿no? Pon una línea y muévala en el papel, gírela, pero no la mida. Y tiene que ser igual, pues parecido igual, pero igual. Y darle toda la vuelta al papel, le dabas vueltas hacia la línea, quedaban así como abanicos, ¿no? Y lo medía, pagaba su condena los calímetros y lo medía. Y entonces ahí sí tú ejercitabas mucho tu mente en la capacidad de la línea. Bueno, ya no platicaré ni enseñarse, sino por qué pude lograr eso. Yo creo que eran mis maestros. Doctor, Ajá. ahorita que menciona a la maestra Giulia Giulio Cardinali. Cardinali,
nosotros tenemos que rescatar que una forma de despertar la creatividad de los muchachos es rompiendo paradigmas, es rompiendo modelitos, estereotipos, y esto nos da la oportunidad, porque luego mucho ocurre que el profesor trae una serie no voy a decir respetuosamente, de prejuicios, de preconcepciones, y quiere que se las obedezcan, y eso mata la creatividad. Sí, no. A mí lo que me ha llamado mucho la atención, un concepto muy básico, pero que se nos olvida, lo podemos pasar desapercibido, es lo de la intuición. Es muy importante. Muy importante. Porque obviamente parte es inducción, nosotros inducimos nuestras teorías, experiencias, conocimientos, los enseñamos a deducir con base en datos, métodos y soluciones, pero la parte de la intuición... Tú desarrollas la mente lógica, inductiva y deductiva, y vas dejando la intuición que lleva a todos los que son perceptos y todo, los van dejando. Entonces, ese desarrollo queda un poquito atrasado, Claro. y más el pensamiento lógico inductivo y deductivo. Y hay muchas cosas que pienso yo que el alumno intuye. Sí. Por ejemplo, vamos a decir que una trave volado se va a colgar. Nosotros le podemos enseñar el diagrama de momentos y de cortes y vectores y las fuerzas y las reflexiones y todo eso. Pero hay una parte intuitiva, él ya sabe que se va a colgar. Entonces, si empezamos y no despreciamos la parte intuitiva, pues todo va a ser La intuitiva es muy mejor. fuerte, muy fuerte. Voy a hablar un ejemplo mío, muy claro. O sea, hicimos un edificio de 30 pisos, casi saliendo de la carrera. Entonces, yo intuí, te voy a poner aquí el ejemplo. El edificio era porque ahí está el Tecamachalco, es un así, ¿no? Entonces yo intuí poner aquí unas columnas así y sostener todo el edificio. Entonces, mi socio judío, Abraham Lobato Navadí y yo, los dos, él era el capitalista y yo el creativo, ahí estábamos. Entonces pues, pusimos aquí los elevadores, servicio y el elevador principal. Entonces nosotros teníamos como gurú a Gorodetsky, un ingeniero. Entonces él nos dijo, de entrada nos convenció que estábamos mal, que teníamos que poner unas pilas. Entonces nos puso un muro aquí y un muro aquí, y entonces comenzó a ponernos pilas. Fueron 18 pilas para cada uno. Entonces yo cuando vi aquello, intuí que esta rigidez y esta flexibilidad iba a haber una punta plástica aquí. Es una intuición. Entonces yo le dije a Abraham, ¿no? Es que va a fallar. Hay demasiada rigidez. ¿No? Va a fallar aquí ya. Entonces dice Abraham, vamos a ver. Entonces él se fue con David Sidur en Cibac, ¿no? David Sidur y Rosensual, premio Príncipe de Asturias, de sismos. ¿No? Él llamó a ellos, yo llamé a Fernández Varela, mi maestro de cálculo. Ambos hicieron tira, en aquel tiempo ya estaban metiendo un cómputo con tarjeta. Hicieron una tira. Modelar. Entonces hicimos la junta y efectivamente me dice Rosensual, tiene razón, va a haber una junta plástica, se va a abrir. ¿Eh? ¿Cómo lo vio? Pues yo lo intuí. Entonces él me dice, no, pero tiene que decir, así como ingeniero, ¿no? ¿Cómo, no? Y entonces yo le contesté, me acuerdo esa frase, le dije, mire, ingeniero, discúlpeme, con todo su respeto, pues imagínate, premio Príncipe de Asturias. ¿No? Dije, con todo mi respeto, usted es ingeniero y arquitecto. Usted calcula estructuras y yo diseño estructuras. Y como diseñador, le digo que ahí está una. Entonces dice, pero no puede ser, no calculó. No, claro, que no, que está calculando usted, no yo. Entonces me dice, pero si usted ya calculó eso, quiere decir, fíjate, Rosensual quería saber cómo. Números.
no, a ver cómo pasaban. Si ya él sabe eso, ¿cómo lo podemos resolver? Porque ya están las pilas, ¿no? Ah, no, sí, ya también sé cómo. Ah, sí, ¿cómo? Sí. Entonces, me expliqué, te voy a poner aquí unos balcones Traver, así, unos balcones Traver, y abajo voy a poner unas contratraves así. Y ya, resuelvo todo. Ok, se fueron a las máquinas todos. Regresó, es la solución. ¿Cómo la intuyo? Ya le dije, yo diseño estructuras, usted calcula estructuras. Pero bueno, esta es una respuesta a lo que tú dices, ¿no? La intuición, después de haber estudiado estética, obviamente resistencia a materiales, todo, pues llega el momento que tú ya captas los esfuerzos, ¿no? Ya, ¿no? Esto es un ejemplo para lo que tú estabas comentando, ¿no? Es que Ahí está la construcción, ¿eh? Pero doctor, la pueden ver intuición se forma por los aprendizajes. Claro, que es se lo van que estamos adquiriendo, ¿no? hablando. O sea, No puede. Pero hay cosas que ya están presentes en la Sí, intuición, la intuición. como dice el doctor, No. pueden ser cuestiones, por ejemplo, el ejemplo que doy de que la trave se cuelga. No tiene que ser un ingeniero civil para saber que una No, trave pero se va ya a tiene colgar. algo de Claro, conocimiento ya lo intuye. en ese sentido. sí, sí lo tiene. Ya Pero tiene. hay una cosa, lo que dice el doctor es cierto. En el cálculo se resuelve numéricamente. Sí. El diseñador lo que hace es una... ya me Sí, regresó. yo nada más digo que la intuición debe de ser alimentada. Claro, tiene que No se puede alimentar. dejar sola, Pero es por supuesto. producto de estudio. Exactamente. Sí, no, mira, Eso yo puse a Fernández Eso Varela porque es producto de estudio. él me puso el cálculo de formaciones, que casi nadie da. Tú das plástico, elástico, pero no de formaciones. Y él me dio deformaciones y eso me sirvió muchísimo. Es que Porque calculo y veo las deformaciones. ahí va esto. El calculista ve las resistencias y el diseñador ve los Sí, comportamientos. en eso estoy de acuerdo. Nada más decía que se debe Ok. de alimentar con estudios. No, por Sí, eso hablamos por de que supuesto. la percepción es todo ese bagaje que No nos se llevas puede quedar ganando. Eso sí está, no hay contradicción. No, Ahí viene el golpe que no hacemos. El desarrollo de inteligencia emocional. El manejo perceptivo requiere un dominio de las emociones propias y en la capacidad de emociones de los individuos sociales. Sobre todo, comprender hasta generar espacio que al ser percibido por los ciudadanos socializados sean comprendidos y asimilados. Porque tú, a base de la inteligencia emocional, sabes qué quiere el cliente. O por lo menos intuyes qué quiere el cliente y lo tratas de representar, ¿no? Entonces, cuando lo viva esa persona, te va a decir sí o no, ¿no? Te va a decir no captó nada. Entonces, eso podría asimilar empáticamente de manera sensible el cliente, prácticamente dentro de un modelo sociocultural. O sea, lo que él piensa. Ese es nuestro trabajo. Nosotros nos dedicamos a dar satisfacción a las necesidades sociales, sean familiares o sean urbanas, ¿no? Siempre vamos a tener. Entonces puse, esto es un libro de cuáles son las habilidades, ¿no? Emotivas, ¿no? Está la iniciativa, la resiliencia, la responsabilidad, el asunto de riesgo, la creatividad, la adaptación, que de otro lado trabajo en red. Es que es necesario tener un don de mando. Pues si no te come el albañil, pero vivo. Y él también te come vivo. No nomás el albañil, todos los de la obra te comen. Y además se la pasan, no saben nada. Hasta el dibujante. Sí, y la sensibilidad cultural, la comunicación. Pese a la creencia popular, esta habilidad va más allá de la capacidad visual y auditiva. Las obras de arte y música ya están enfocadas más allá de la búsqueda de diferentes caminos de obtener un resultado. Ya que los trabajos de antes de la creatividad arquitectónica plantear el programa, tanto particular como general. Estoy hablando del maestro Villalba, ¿no? Que el particular es conocer el momento histórico en que está el arte, la arquitectura, las tendencias, y el general es hacer tu programa de actividades, tus
estudio de áreas, ¿no? Y hacer finalmente un programa arquitectónico, ¿no? Eso es lo que decía el maestro Legal. Eso por eso está puesto el programa tanto general como particular. Tiene un programa amplio en objetivos de personales que sean usados en base a un perfil profesional. Eso ya es por lo que yo pienso, ¿no? He usado el libro de mi mamá y metía yo las tendencias de orientación, ¿no? Y se me hizo muy fácil, se me quedó en la mente que era la manera más sencilla, ¿no? Bueno, no quiero profundizar mucho porque la idea es seguir adelante posteriormente. Esta es una síntesis. Una síntesis, esto sí es del Seminario de Teoría de la Arquitectura. Esto sí salió allá. Está el objeto de la realidad, que es un objeto, este es un objeto de la realidad. Yo soy un objeto de la realidad. Porque yo te uso, soy objeto. Y entonces, hay las imágenes que acabo de presentar. La 1, 2, 3, 4, todas las imágenes, hasta llegar al objeto mental. Y este objeto mental es el que retroalimenta la mente como una percepción inmanente o apercepción, que me ayuda a entender lo que yo estoy captando. Pero acá está la percepción, que es esta. Se va a abrir, obviamente, de la vida de esta, por ejemplo, aquí está la vida cotidiana. Esta vida cotidiana la hacemos, la realizamos y vemos qué error o qué acierto, y eso se obliga a una vida pragmática y llegar a leyes, normas, preceptos. O sea, los errores se estudian para no repetirse, se pone una norma, una ley, etc. Entonces, y es un continuo, ¿no? Es un continuo que está generando, está continuo, lo cual estos campos están practicándose y va dando una realidad, luego otra realidad, y así se van sumando realidades diferentes. Entonces, de una generación a otra, piensan distinto. Porque practican distinto la actividad en la vida cotidiana y también aparecen nuevos conceptos, nuevas leyes, nuevos preceptos, ¿no? Que te van generalizando esto. Entonces, de este lado, pongo la comunicación como un lenguaje, no como una lengua, como un lenguaje de lo que puede comunicar el objeto artístico o arquitectónico. Yo puedo comunicar el objeto sonoramente, que ya lo he hecho, pues estoy explicando, que yo puedo explicarlo, eso me ayuda a mover mi cerebro. Puedo definirlo con gráficas, con signos, con escritos. Puedo generar protocolos de comportamiento, es decir, aquí tú te comportas así, así vives, ¿no? Esencias, rasgos, símbolos, signos, que ya los vimos, ¿no? También mi situación corpórea, mi cuerpo. Mi cuerpo, pues, mide cuánto mide para sentarme aquí de alto, cuánto de la espalda. Todo antropometría y ergonomía, mi cuerpo va a mandar, ¿no? Mi cuerpo va a mandar y obviamente este es más importante porque es lo que tú en la mente piensas que es y en la realidad tiene que cumplir. Si no cumple, que lo rechazas. Si cumple, lo aceptas. Entonces, lo que tú tienes en la mente es lo que tienes que tener en la realidad. Y a través de la actuación, lo checas si sí o no. Ese es el lenguaje más importante. Sí. Hablando de esa flecha que pone Ahí arriba. sociocultural de la realidad, Ajá. estamos entrando ahorita a una cuestión que filosóficamente habría que ver cómo la asimilamos, la aceptamos o no, que es una realidad virtual. Ahorita vamos. En la que, por ejemplo, puede haber un campo de ejercicio del arquitecto para diseñar edificios, ciudades virtuales que no están sujetas a las leyes físicas reales. De la realidad. ¿Verdad? A lo mejor ahí sí queremos poner una columna de 1 pulgada de diámetro, pues aquí como que, pues ¿de qué lo haríamos, no? Pero ya entraríamos a varios conceptos como es imaginación, fantasía, sí, utopía, ¿no? Ahorita la vamos a ver. Ya de este lado, sí es el punto siguiente, ¿eh? Okay. En la endocultura es muy importante, porque eso se ha aprendido
de que la aculturización es decir, tú haces esto porque yo digo, ¿no? Eso no puede ser porque el alumno rebelde, ¿no? Cuando tú le dices, es que este es un conocimiento nuevo que no tiene nada que ver con lo que tú sabes, pero es nuevo, tómalo, ¿no? Y en ese momento él lo acepta como nuevo, pero no estás diciendo, tú estás actuando mal, yo te digo que hagas eso, sino en ese momento estás rompiendo todo, ¿no? Lo que es. Y ese es el concepto de endocultura, ¿no? Que sería obviamente generar integración, la convivencia social, lenguaje, integración y sobre todo presentar como un conocimiento nuevo. Bien, la última que es la que dijiste que es muy interesante. No, todavía falta esta, ¿no? Todavía falta esta. Una cosa es educación y otra es aprendizaje. Eso es muy importante. La educación es entrada, es hacer de un individuo activo para una sociedad determinada. Eso es educar. Entonces, en el hogar te educan. Lávate las manos, entonces sí, haz esto. Todo eso es pura educación de cómo debes de comportarte en el hogar, en la sociedad. Entonces, obviamente, educación se va generando después que vas a la escuela y entonces encuentras que el otro actúa distinto a ti y entonces comienzan a pasarse las informaciones. Luego vienen las rebeldías, ¿verdad? Pero bueno, se empiezan a pasar las informaciones y se van educando. Entonces, la educación. Pero lo otro es el aprendizaje. Entonces, ahí pongo los grados. Por ejemplo, jardín de niños es una cantidad de educación suprema, casi el 90% y tantos por ciento. Ponte la mano aquí, la derecha, la izquierda. Entonces aprendes izquierda, derecha, esto, lo otro. Entonces, te la pasas jugando, lavas en los dientes, sirven así, limpian acá, ¿no? Así están los niños. Coordinación. En la primaria sigue la educación, pero ya empieza algo de aprendizaje. En la secundaria va hasta el doctorado de todo ese aprendizaje. Un pequeño poste de educación ética más que todo, de cómo debes actuar como doctor éticamente. Bueno, entonces esto es de tomar en cuenta que también en la licenciatura casi es mitad educación y mitad aprendizaje. Tienes que saber educar, ¿no? Yo me acuerdo, no sé ustedes, pero yo estudié en talleres. Yo estudié en el taller. Entonces, que yo recuerde, a mí los que me enseñaron eran mis compañeros de los años superiores. El maestro casi no me enseñaba nada. Pero como ahí trabajábamos en los respiradores, llegaban los de los años superiores, eso no es eso así, estás mal, mira así, y te decían, entonces te educaban más en el manejo de los instrumentos, con las regletas del Leroy, que todo te enseñaban, ¿no? Pero no el maestro, eran los alumnos, y era la convivencia, ese era el chiste del taller. Entonces, pues, yo sí tuve mucha educación para saber usar las cosas. Entonces, ahí te pongo cómo se haría este aspecto. Voy a pasar al último porque Sí, rápidamente, se me hace interesante la diferencia entre educación y aprendizaje. Lo veo en un símil con las nuevas y más modernas computadoras. Antes estaban alimentadas de procesos, algoritmos, información para darles datos y que nos dieran resultados. Y ahora está lo que es la inteligencia artificial, en la que la computadora está más bien hecha para que aprenda, para que observe cosas y con lo que observe tenga un proceso de generar ella misma conocimiento. No sé si sea un poquito ese algoritmo. Sí, pues, el conocimiento ya artificial, ¿no? Es un conocimiento totalmente humano. Claro. Pero te estás integrando a ambos conocimientos, ¿no? ¿Qué es el otro lámina? Porque esa te va a gustar porque todavía está incipiente, porque aquí tengo muchas preocupaciones. Bueno, esta es la siguiente. Este es el ambiente. Aquí sí me descaro y contesto cuál es el objeto de estudio de la arquitectura y urbanismo para mí. Aquí está, por ejemplo,
un proceso racionalista, inductivo, deductivo y todas esas cosas. Esto está el sujeto, y el sujeto es el pensante, y todo lo que le rodea es un medio. Él no está, él está acá todo. Todos los demás rodean, es un medio. Entonces el medio, un medio es un sentido antropocéntrico. Yo soy aquí el que torna los chicharrones, como se dice, y todos los demás, fíjense, que eso ha sido lo que nos ha causado un problema muy grave. Pero eso se llama pensamiento racionalista, desde Spinoza. Entonces, como soy parte del ambiente, mi ambiente es contextual, o sea, es un tejido, en donde están ¿qué? Objetos, seres humanos, seres de todo tipo, mundo ambiental, todas las características físico-químicas. Y entonces, siendo como parte del ambiente, pues yo declaro que lo que diseñamos es el ambiente contextual. Porque yo no diseño nada más la casa, yo diseño los colores, la ubicación, todo, me preocupa todo. Y entonces eso es lo que yo estoy pensando, como un pensamiento ambientalista, donde no soy Juan Canamey, no soy parte. Y lo que yo haga, se me regresa. Como todo lo que yo haga, se me va a regresar. Porque yo estoy dentro, yo mismo me estoy perjudicando. Y entonces ese es un concepto que digo, hay una simbiosis tanto de las cosas con vida como las cosas sin vida, y esto se genera, obviamente, un ambiente contextual donde está un sinnúmero de seres, no estoy yo nada más. Yo que vivo aquí cerca están los pajaritos, luego me echan DDT ahí a los remedios y me bajan ahora sí que epidemia, ¿cómo me llaman? Ondas. Primero fue lo de moscas, luego de avispas y luego grillos. ¿No? Llegan en manada a mi casa, ¿no? A ti te debe pasar igual. ¿No? Alacrán. Y tú llegas así, pero en serio, ¿por qué? Porque impactan al bosque y te llegan. Y yo que estoy más cerca del bosque, estoy pegando, casi pegando. ¿No? Pero bueno, esta ya es una concepción que se necesitaría explicar con el ser, el ente, y irnos hasta la ontología, no viene al caso. Pero más decimos que está así. Como diría el poeta, doctor, soy el otro del otro, o somos los demás de los demás. Este es el último, y es una preocupación muy seria que tengo. Yo esto lo viví ahora que regresé a dar clases presenciales. Me encontré que todos los chicos están aislados. Y entonces les dije, júntense, se ven así hasta con recelo, ¿no? Hoy les dije, no voy a calificar urbanismo, sino hacen unos corrillos y vamos a platicar los conceptos, ¿no? A corrillo. No, pero ¿cómo ser corrillo? ¿Cómo que cómo? Con tu compañero. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues eso es lo que yo quiero, que se integren, que sean humanistas, ¿no? Porque no nomás es el ambiente como contexto ambiental que dije y se me olvidó, es el humanismo. El humanismo es importantísimo, porque somos eso, somos humanos que vivimos en aglomerado. Entonces, estoy viendo que efectivamente esta pandemia dio muy claro, hay unos que sí de veras, aunque los jalen, no quieren. Había uno que nomás no lo pude jalar, en urbanismo, y se aislaba y se ponía acá todo resentido. Traía sus trabajos solitos y yo me los enseñaba así con quien no la intención. Bueno, entonces, en realidad, pues está sucediendo una cosa muy importante. La realidad es producto, digamos, de lo que hace el hombre con lo real, con el mundo real, con todo lo que existe. Pero está apareciendo otra realidad, la virtual. Y entonces esa virtual se está metiendo en la real. A nivel de que los objetos virtuales nos están dando valor como si existiesen, con condición corpórea, ¿no? Entonces, esa virtualidad me puede dar imaginación, utopía, fantasía, me puede dar muchas cosas, pero se está convirtiendo en un objeto que esté incluido ya en lo real y en la realidad. Entonces, eso es lo que no estamos valorando, que ellos están entrando, y yo sé, ahorita es el principio,
quién sabe cuál será el final, no me va a tocar, ¿verdad? Pero yo me imagino que podría llegar a ver el mundo virtual ser más fuerte que el real, que la realidad. Entonces, este punto es el que estamos haciendo. Entonces, ya el objeto mental que tiene el alumno en su mente, pues está mezclado entre virtual y de la realidad. Ha hecho una mezcla. Sí, por ejemplo, ahora si un hombre se percibe mujer, pues es medio virtual, pero pues ya. No, pero todavía lo ven virtual, algunas cosas virtuales. Es más, consideran una manera de comunicarse con las redes estas sociales. Las redes sociales. Pero todo lo que dice la red social a veces lo consideran como verdadero. Porque pues ya esto virtual se está convirtiendo en realidad. Entonces, eso ha habido una serie de cosas que está trayendo como consecuencia hacia dónde van. Entonces, cuando uno les habla, por ejemplo, que dije el partido en la mente y la escala mental que ya se tiene, no te van a entender. Porque estamos hablando de una época en donde lo real y la realidad era importante, más la mente, ¿no? Pero ahora no, ahora está el objeto virtual. Y el objeto virtual les da la escala, les da todo. Se meten en su computador y ven y hacen escala y todo. Entonces ellos creen que ya está todo ahí. Su mente ya es simplemente un juego de idioma, ¿no? De correlacionarse con lo virtual. Si no tomamos en cuenta eso, no estamos considerando su generación. Doctor, pero tomarlo en cuenta para comunicarnos con ellos Sí, o tomarlo en cuenta parte para de la evitarlo, didáctica, para no tanto la fomentarlo. pedagogía, la didáctica misma nos lo está obligando. Ellos ya hacen eso. Mira, yo me doy cuenta, digo algo y todos sacan su celular Lo checa. y lo checan. Pero ¿a quién lo checa? ¿A Lo quién se- googlea. No, pero se lo puede checar a un babas que Exacto. nos A Wikipedia. entonces sucede que puede venir a ser una contradicción, ¿no? Pero todo lo checan, ¿eh? Todo lo checan. Entonces ya Por no eso- lo razonan. Por eso Ya lo es dan que hay que directo aquí. evitarlo, yo digo. ¿Eh? Yo digo, no hay que fomentarlo. No, no es fomentarlo, es respetarlo, es llevarlo al Sí, otro que... existe. Es Por ejemplo, tomarlo Un que poco, se pueda tú decías parecer ahorita herramienta. algo así, no sé qué base escénica, ¿no? Dijiste. Ujú. Pues yo lo googleé y dije, escénico, yo nunca he oído eso de escénico. Ya vi que es algo que, como transmitir Sí. una idea de una parte a otra, ¿no? Sí. Y eso hacen los chavos. Fíjate, nomás te voy a poner el caso en urbanismo. Voy a meterme en urbanismo porque ahí se ve más tácito. Nosotros tenemos aquí un objeto que sea una ciudad, ¿no? Entonces yo la puedo interpretar por la sociología y la puedo interpretar por el urbanismo. Y entonces por la sociología voy a hablar la clase social que vive aquí, y la otra clase que se hizo acá, y entonces el espacio de esta clase social, y así me voy a ir por pura clase social, ¿no? O la economía. Y la economía, y del otro lado te va a contestar, no, es que las calles van así, tiene este tamaño, y te empiezo a hablar de puro aspecto físico. Entonces, cuando tú dices una frase como urbanista en físico, te contestan con su celular de un Ajá. comentario sociológico. Y eso se entra en una La conflictuación. gentrificación o cosas Sí, así. entra en una complicación. Por ejemplo, no entendían, por ejemplo, el último proceso, digamos, sociológico y físico, que es la gentrificación. La gentrificación no la están captando porque no entienden por qué en un momento dado la ciudad está muriendo y nada más está quedando la ciudad para gente que maneja finanzas y cosas bancarias. Porque ya los polígonos industriales se están dividiendo en el mundo, o sea, se hace una globalización, ¿no? Terrible. Y entonces ya no se necesita el polígono, porque el polígono era una industria ancla, por ejemplo la Ford. Y entonces había uno que les hacía el cristal a la Ford, y la vestidura a la Ford, las defensas a la Ford. Pero al momento en que ya aquí la Ford no arma todo el coche, sino solo arma una base del coche, todo el polígono desaparece.
Entonces, pero todavía, si te das cuenta, la Ford ya lo está armando, los coches, unos parten en Chile, otros en Ecuador, luego en México y terminan en Detroit. Mis Jeeps son de Detroit, pero si la carrocería fue hecha en Ecuador, la suspensión fue hecha en Argentina. Y eso es verídico, pero sale gringo. Bueno, sale gringo porque al final le dieron su pintadita ahí en Detroit y me lo entregaron, ¿no? Pero entonces, si te das cuenta, ya no hay polígonos, ya no hay aglomeración de obreros, ya no existe, antes se decía como definición que una tendencia del urbanismo era que el urbanismo era después de la revolución industrial. Entonces ya no hay actividades secundarias, se están reduciendo. Entonces las actividades son ya todas terciarias. El comercio, la información, las finanzas, el banco. Y entonces la ciudad comienza a desaparecer como tal, ¿no? Y empieza a haber ciudades como Madrid, que yo viví bastante en Madrid, que sectores completos olvidados. O sea, si tú entrabas, estaban las puertas así con palos, ¿no? Era peligrosísimo, ¿verdad? Porque más bien había bandas ahí que... Una ciudad que mencionas que está después de Detroit. Era antes un centro industrial automotriz. Un centro productivo. Detroit es una ciudad en Detroit está en números rojos. El municipio, ¿sabías que es el único municipio de Estados Unidos que está totalmente quebrado? ¿Por qué? Porque ya no hay. Ya no es de nacional ahí, o sea, ya lo hacen en Canadá. Ya no está la planta lados. productiva. Sale el Jeep porque lo pintan ahí. Pero si tú te das cuenta, todo la maquinaria, todo está hecho en muchos lugares. Entonces, eso que está pasando, no lo entiende porque el sociólogo quiere a fuerza encontrar otro tipo de concepciones. ¿Por qué? Porque la ciudad es de ciudadanos y la urbe es de espacio. Son dos epistemologías distintas, dos sistemas de conocimiento distintos, con diferentes objetivos de estudio, con diferentes métodos. Bueno, yo ahí lo dejo por hoy. Esa es la propuesta, vamos a ir desarrollando. En el seminario la hemos venido desarrollando, llevamos bastante desarrollo de esto, nos faltarían 2 o 3 de estos conceptos desarrollados en el seminario, que ahora estamos ampliando el seminario con ustedes, porque el seminario, ahora ni siquiera están los del seminario. ¿Quedaron de venir? ¿Dónde están? No están los del seminario, por lo menos los 6 o 7 que siempre están, no están, ¿no? Entonces, este seminario sí ha estado desarrollando, tenemos 8 años casi, no más, ¿no? Más. Del Ha sido seminario. intermitente, pero mucho más. ¿Qué te habías oído, no? Sí, doctor. Pero este seminario aquí ahorita no iba a ser como un seminario, sino informar las posibilidades que tenemos para hacer el nuevo plan. Ahora, eso se va a ir desarrollando. La intención de estos puntos es hacer una misión y una filosofía. Entonces, se hace la misión bajo un texto, no son puntos así, ya el texto va a venir como texto, como un ensayo. Pero irlo. Y después, estos son los puntos que dan el fundamento al ensayo, y se hace el perfil de ingreso y el perfil de egreso, y se abre la realización del plan, materia por materia. Y yo, en este caso, Que yo ahí nomás les digo, hola. algo que quería rescatar, doctor, algo que quería rescatar yo, ahorita que decía él, y ciertamente lo decía, que no se lo debemos fomentar esos lenguajes que tienen tantas limitaciones para nuestra percepción. No es que lo fomentemos, sino que lo aceptemos para poder establecer el lenguaje, porque acuérdate que en la licenciatura es mitad aprendizaje y mitad educación. Porque algo que luego se nos olvida es que en la licenciatura todos sufrimos como un cambio de personalidad, de una forma de ser que traíamos preparatoriana, y cuando salimos ya salimos con la personalidad de arquitectos, a no querer, porque es parte de la educación, pero necesitamos establecer esa conexión con los jóvenes, que sí está bien Es difícil. más bien comunicacional. Sí. Está bien difícil. Por Muy hoy, bien. Gracias, María. Gracias. espero que por lo menos los inquiete
Muchas gracias. ¿En Marco. favor o en contra? Entonces, también. ¿Algún comentario, Angelita? Pues no, ya la próxima vez sí me voy directamente allá a la aula. Ok. Mejor vente aquí y discute conmigo. O sea, va a ser todos los dijo que va a ser todos Los lunes. Los lunes. Todos los Ok, lunes. y así mismo. Sí. Ah, Entonces A las 12. decidimos que se va a grabar todos y también se va a divulgar. Se van a subir a Pero YouTube no los tiene videos. chiste, el chiste es que... Claro. El chiste es de estar aquí. Sí, no. Una forma de inquietar va a ser que lo vamos a subir a YouTube y les vamos a avisar, está esto ahí, véanlo por favor. Pero esto Y es la para participación planes, aquí va a estar. porque el seminario de teoría en sí, pues ya lleva un ritmo muy distinto. ¿Cuál? Ok. Ya lleva un ritmo de años. Ok. Pues gracias. Muchas gracias. Gracias, Mario. Excelente. Muchas gracias a ti, Angelita. Allá Fernando. Doctor. Nos vemos, Gela. Bye. Ya